Antonio Juan es inmenso, ¿no? Comentaba la edad y te quedas impresionado con el currículum, con la referencia que todavía sigue existiendo en Europa, lo llaman para casi todo lo relacionado con este mundo. Y la verdad es que yo me quedé impresionado, no lo conocía personalmente. Y bueno, con 86 años vaya vitalidad, ¿no? La verdad es que nos queremos muchísimo y nosotros pues nos vemos de vez en cuando, nos vemos en casa o nos vemos en Alicante y a mí me transmite, bueno, me transmite Una vida, vitalidad. me transmite vida porque los dos somos muy perdón, los dos somos muy trabajadores, de vez en cuando Juan, nos llevamos a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, ¿qué estás haciendo? Pues trabajando. Sí, sí. No, para, porque Tienes ya que lo sacas, tu horario de trabajo empieza a qué hora? muy temprano, muy temprano no lo digo. Muy temprano. Pero me imagino que ronda las 5 de la mañana, ¿no? Sí, muy temprano, sí. Ellos son de las pequeñas disciplinas que uno se impone. Cuando antes me decías, háblame de tu mundo, yo no he querido decir nada de esto porque tampoco tira valor. Uno se acostumbra a construir su propio mundo y mi propio mundo yo lo construí a base de mucho sacrificio, pero sacrificio, sacrificio. Entonces, cuando tienes impedimento por la sociedad para hacer lo que tú quieres, al final uno tiene que decir, o la sociedad o yo. Pero sin disciplina. No, sin disciplina no se consigue nada. Sin Al menos disciplina esta no se obra. consigue nada. Está clarísimo, pero no en arte, sino en nada. Ni en la familia, ni en la empresa, ni un dirigente. La disciplina es básico para el éxito, en todos los aspectos, desde mi punto de vista. Es la base del éxito. Bien, la idea de este programa, lo he dicho al principio, era la de ir conociendo esos proyectos pictóricos. Hemos elegido 5. No hemos querido ser demasiado extenso, porque con 5 proyectos de Antonio Ballesta nos podemos hacer una idea de la inmensidad de su obra y de la importancia que tiene su obra. Bueno, ya han oído a Juan Cantó. Vamos a ver una serie de proyectos y colecciones de Antonio Ballesta. Bien, pero vamos a empezar por el que don Juan Cantó comentaba en esa conversación, por los proyectos europeos de Antonio Ballesta. Por ejemplo, ¿qué es Laberinto? Que él lo ha comentado y de pasada lo ha dicho. Pues hombre, no voy a hablar del laberinto de la isla de Creta, que es donde nació el laberinto, y Grecia, Mamos de Creta. No voy a hablar de ese laberinto. El laberinto que yo me refiero es el laberinto del alma y el laberinto, digamos, del ser humano. Es esos caminos en los cuales uno tiene que hacerse su vida y pasar de todo. Laberinto me refiero pues a tu propia vida, a la vida de cualquiera de nosotros, a la hora de llegar a la meta. Es el esfuerzo que tiene que hacer en todos los sentidos. Bueno, porque Juan hablaba de Europa, de tu visión de Europa, del pintor de Europa. Tus cuadros hablan de Europa, pero por convicción personal. Hombre, cuando yo hice los trabajos por convicción personal, pero la idea, la verdad es que me la dio Juan. Juan, una vez que Juan te arrastra. Sí, Juan sí, te bueno. arrastra. Sí, sí. Juan te arrastra y entonces, pues yo le comenté en cierta ocasión, Juan, pues yo podría hacer, por supuesto que puedes hacer un trabajo sobre Europa, si Europa es enorme y los proyectos europeos son fantásticos, pero yo para hacer el trabajo de Europa, que ha sido uno de los más difíciles, yo tuve que leer y estudiar la Constitución Europea. Entonces, una vez que yo leí varios libros de él sobre Europa, pues vi que habían temas, pues como en cualquier parte de Europa, como en España, en Italia, en Francia, era el Mediterráneo, eran las leyes, era el trabajo, era el agua, es decir, temas que eran comunes. Y entonces, pues yo poco a poco fui trabajando y llegué a esa conclusión. ¿Qué aprendí de todo esto? Pues aprendí que el padre de la Nueva Europa era Jean Manet, que era francés, y que todo lo que sería el discurso de Jean Manet está en la Declaración de Schuman, que son dos personajes importantísimos en la Nueva Europa. Y Juan me arrastró y yo, pues nada, al final hice el trabajo sobre Europa. ¿De qué hablo? Pues hablo de la democracia, de hacer irreversible la democracia, la libertad de prensa, en fin, todos los temas, el agua, el Mediterráneo.
de Europa, ¿qué es lo que más te ha interesado al final? Después Hombre, de a mí lo toda que me esa interesa síntesis, digamos, de sería estudio. la unidad. A mí de Europa lo que me interesa es la unidad. Y lo que me interesa es que todos los pueblos de Europa se enriquezcan y crezcan culturalmente, políticamente y económicamente. Eso sería la idea, me imagino, que de todos los dirigentes que tenemos allí, y sobre todo la unidad. Bueno, y hablando de laberinto, dices en tu página web, dices que, bueno, que en definitiva la síntesis de ese laberinto es la condición humana. ¿Por qué? Hombre, porque yo pienso que la dimensión humana es lo que yo trabajo, digamos, el laberinto. Tanto Aristóteles, tanto Platón, Shakespeare o nuestro Cervantes tocan estos temas. Estos temas son antiquísimos, son antiguos. Y yo bebo esas fuentes para hacer laberinto también. Entonces, digamos, sería el alma por esos caminos, serían los celos, los proyectos, las ilusiones, todo eso es laberinto. Evidentemente, una cosa de decir, es la serie más extensa que tengo y aproximadamente creo que son unos 200 cuadros o más. 200 cuadros o más. Pero estoy contentísimo y orgulloso de toda la serie. Con esfuerzo, con trabajo, con lucha, con disciplina y con ilusión. Sí. Al principio lo hemos comentado, queríamos que, bueno, que este año 2010, que España ocupa la presidencia de Europa, y queríamos traerte a este programa por esa unión que hablábamos de Miguel Hernández, que decía al principio, y que Juan Cantó lo ha definido bastante mejor, ¿no?